Plaza de Mayo y les damos la bienvenida a esta reunión en nombre de las abuelas y les agradecemos a todos haberse acercado a participar y conocer esta propuesta. Además de agradecer, por supuesto, especialmente a los diputados que nos acompañan, Horacio Pietragala, quien además tuvo la gentileza de gestionar esta sala, Cecilia Moró, Brenda Austin y Daniel Arroyo, por supuesto, creo que no necesita presentación, nos acompañan las abuelas Estela Carlotto, Rosa Tarlovsky de Roisingbit, Delia Giovanola, Buscarita... No, Delia no llegó. Bueno, Delia no pudo llegar, Buscarita y Buscarita Roa. Y los diputados Mónica Macha, Santiago Igón y creo que hasta ahí estamos llegando con los diputados, el juez federal Ernesto Kreplak, los fiscales, el fiscal federal, Pablo Parenti, de la unidad de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Lisandro Pellegrini, bueno, muchos otros compañeros de organismos de derechos humanos, militantes, colegas y referentes de derechos humanos, y también quiero destacar la presencia del señor secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón. La iniciativa que presentamos hoy lo llamamos un proyecto de ley de fortalecimiento y protección de la memoria, la verdad y la justicia. Todos sabemos que en el año 2003, con la caída de las leyes de impunidad, nuestro país dio inicio a un ciclo muy virtuoso en materia de justamente memoria, verdad y justicia, que no se limita a la persecución de los crímenes de lesa humanidad, sino que implicó el desarrollo de una cantidad de políticas públicas en diversos ámbitos del Estado Nacional, en particular del Poder Ejecutivo, pero no exclusivamente, como la creación del Archivo Nacional de la Memoria, la creación del Centro Cultural Alberto Conti, el desarrollo de programas de educación y memoria en el ámbito del Ministerio de Educación, y obviamente el puntal, ¿no?, del proceso de memoria de verdad y justicia argentino, lo que lo caracteriza y lo diferencia y lo destaca sobre otras experiencias similares en el mundo, que es justamente el juzgamiento de los crímenes, ¿no?, el criterio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Pasados 15 años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y nutriéndonos de esa experiencia, de este recorrido que ha hecho toda la sociedad, por supuesto, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, creemos que es momento de consolidar algunas de esas conquistas del movimiento de derechos humanos y también de las políticas públicas, consolidar esos consensos y mejorar de alguna manera el respaldo normativo de algunas de esas experiencias, fortalecerlas y también comprometer al Congreso Nacional a trabajar en estos temas, a tener una continuidad, a que justamente trasciendan las administraciones de turno. Para eso estamos presentando una propuesta que se organiza en diversos capítulos. Ciertamente tratamos de que sea lo más integral posible, que se trabaje justamente sobre los temas de juicios de lesa humanidad, sobre los temas de educación y memoria, sobre los temas de documentación, preservación de archivos, sobre los espacios de memoria que nos faltan tener, también sobre la prevención del negacionismo, que todos sabemos que en los últimos años asistimos a diferentes expresiones del negacionismo que cada vez tienen más difusión pública y van creciendo en el discurso público. Se trata de propuestas que hoy presentamos de manera conjunta, integral, en una sola ley, pero que también pueden ser tratadas por separado, que requieren un debate independiente, específico, y que nosotros invitamos acá a poner en discusión. Este anteproyecto, como lo llamamos, es un disparador, una invitación a
abrir el debate, la discusión a la sociedad, los diputados y diputadas, las autoridades, el movimiento de derechos humanos, a tratar estos temas y encontrar consensos todavía más profundos, más sólidos y más duraderos. Esto significa que también se pueden tratar de modo separado y debatir con detalle en el ámbito que corresponde, que entendemos que es esta casa, así que adelanto que les vamos a pedir a los señores diputados y diputadas que en el ámbito de sus respectivas comisiones, y hemos tratado de que en esta presentación nos acompañen no solo referentes de distintos espacios políticos, sino también diputados y diputadas que integran diversas comisiones. Nos acompañan diputados de las comisiones de educación, de la comisión de derechos humanos, de la comisión de legislación penal, en fin, que reflejan también que estos temas atraviesan a diversas políticas públicas y no son simplemente cuestiones de la Comisión de Derechos Humanos. Voy a presentar un resumen de cada uno de los capítulos de esta ley, lo que son, digamos, los principales lineamientos, y luego, por supuesto, que queda a disposición el texto completo del proyecto, que es bastante extenso y que van a poder consultar también a través de las redes sociales y la web de Abuelas, y que comunico también, aprovecho para comunicar, hemos dado ingreso formal a la Cámara de Diputados como una iniciativa justamente de la asociación en el día de hoy, y ha quedado registrado con el expediente P114 del día de P14 del día de la fecha de esta Cámara. Entonces decía, voy a explicar brevemente cada uno de los lineamientos de los diversos capítulos y luego les vamos a ceder la palabra a los diputados y las diputadas para conocer sus impresiones y escuchar, sus reflexiones sobre esta iniciativa, que, de más está decir también, se enmarca a 3 días de un nuevo aniversario del golpe de Estado que diera inicio a la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia. El primer capítulo trabaja sobre lo que justamente decía el eje central o el eje distintivo del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, que es precisamente la justicia, los juicios por crímenes de lesa humanidad. Si tenemos memoria y verdad, pero no tenemos juicios, si hay impunidad, el resultado es muy incompleto. Un elemento distintivo del proceso de juzgamiento en Argentina es que no se han modificado las leyes procesales penales ni los tribunales. Los represores están siendo juzgados con todas las garantías judiciales de acuerdo al principio de juez natural y el respeto al debido proceso, y nosotros creemos que eso hay que mantenerlo, ese pilar fundamental debe respetarse. Sin embargo, también pensamos que se puede brindar herramientas a los jueces para acelerar estos procesos y a la vez también a las partes reclamar por esa celeridad. Entonces, en este primer capítulo que llamamos de prioridad de las causas de lesa humanidad, básicamente lo que proponemos es explicitar como principio de organización del trabajo judicial el principio de máxima prioridad de las causas de lesa humanidad respecto de los delitos comunes. ¿Esto qué significa? Que cuando un tribunal tiene 2 causas en igual situación para hacer un juicio oral, debe priorizar aquella que versa sobre crímenes de lesa humanidad, por una razón muy sencilla, porque las víctimas llevan más de 40 años esperando justicia y a su vez los victimarios están más próximos a fallecer, a que no puedan ser juzgados por razones naturales, incluyendo también la suspensión del proceso por su edad avanzada. Y sin imputados no tenemos juicios, porque no tenemos tampoco derecho de defensa, que es un pilar fundamental, como vengo diciendo, de este proceso. También implica indicarle a los jueces que deben priorizar dentro de las propias causas de lesa humanidad aquellas que se refieren a imputados o víctimas cuyo caso aún no fue tratado. Vemos muy seguido que algunos represores por ahí, por así decirlo, emblemáticos, como puede ser el caso de Miguel Echecolás o Santiago Mar Riveros, son juzgados reiteradamente
mientras que otros permanecen impunes o permanecen esperando juicio por años, y lo mismo sucede con las víctimas. Casos de víctimas que han sido materia de 3, 4 o 5 juicios orales respecto de distintos imputados, y otras víctimas que esperan que su caso sea ventilado en un juicio. Entonces proponemos también trasladar este principio de prioridad al interior de las causas de lesa humanidad. A su vez, un problema central de los juicios, y esto se puede ver muy bien en los informes de la Procuraduría de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, tiene que ver con la escasa cantidad de audiencias que programan los tribunales para realizarlos. Asistimos a juicios que a veces tienen una sola audiencia por semana o una audiencia semana de por medio. Acá nos valimos de una ley que sancionó el propio Congreso Nacional hace muy poco tiempo, que es el Código Procesal Penal Federal, que establece una regulación de lo que se conoce como principio de continuidad, de donde se desprende un deber de los tribunales de realizar un mínimo de 3 audiencias por semana una vez que inicia un debate. Proponemos replicar esa regla también para estos casos. También nos nutrimos de ese Código Procesal Penal Federal para llevar otra regla que promueve la publicidad de los juicios orales. Actualmente, las personas menores de 18 años no pueden ingresar a los juicios por crímenes de lesa humanidad, salvo en aquellos casos que los tribunales hacen una excepción, y es una práctica que viene desarrollándose en muchos casos. Vienen asistiendo estudiantes de colegios secundarios acompañados por docentes y en el marco de programas educativos, pero no todos los tribunales lo permiten. En el nuevo Código Procesal Penal Federal se admite justamente el ingreso para todas las personas a los tribunales, con la salvedad de que aquellos que tienen menos de 12 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Aquí estamos recogiendo esa regla para que los estudiantes secundarios y también los nietos, bisnietos, hijos de las víctimas puedan escuchar el testimonio de sus familiares. Finalmente, en este capítulo proponemos extender y emprolijar algunas de las reglas que están en una acordada que la Cámara Federal de Casación Penal sancionó en el año 2012, la acordada 1/12, que tenía justamente por vocación acelerar estos juicios. Llevamos 7 años de experiencia con esa acordada, los resultados en líneas generales son positivos, pero también hay cosas que se pueden perfeccionar, y esa es la propuesta en este capítulo. Asimismo, detectamos en este último tiempo que la imposición de costas a las partes acusadoras también funciona como una manera de limitar el acceso a la justicia, así que considerando que las víctimas de lesa humanidad y las organizaciones de derechos humanos obviamente que no se mueven en estos procesos por un fin de lucro ni mucho menos, proponemos extender el criterio de exhibición de costas a los querellantes en estos casos. Un segundo capítulo se refiere a las condiciones de detención de las personas sometidas a proceso. El eje central de este capítulo, o el dato más importante, tiene que ver con la cárcel de Campo de Mayo. Esta cárcel funcionó como un centro clandestino de detención durante la dictadura, y allí existen testimonios que acreditan que mujeres embarazadas, cautivas, secuestradas, dieron a luz y nacieron nietos que las abuelas aún continúan buscando. También fue un centro de cautiverio para otras personas, víctimas de la dictadura. Para abuelas, obviamente que es inconcebible que un lugar que debiera ser un sitio de memoria esté siendo utilizado como un lugar de reclusión de los propios imputados que cometieron esos crímenes. En consecuencia, planteamos a través de distintas herramientas en este capítulo el cierre de ese lugar que hoy está siendo utilizado, como digo, a estos fines, en función de un convenio del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa de la Nación, y convertirlo, como luego se detalla en otro apartado, en un sitio de memoria. Además, queremos prevenir que vayamos hacia una regresión o hacia un escenario similar
a lo que sucedía en el país antes de la muerte del represor Febres en el año 2007. Ustedes recordarán que Febres, cuando fallece, estaba alojado en un lugar de la prefectura naval, y a su vez muchos militares, miembros de las Fuerzas Armadas, estaban alojados en dependencias de las propias Fuerzas Armadas. Hoy ninguna ley prohíbe de modo estricto, claro, sin ambigüedad, a las Fuerzas Armadas tener personas detenidas en sus dependencias, o a las fuerzas de seguridad tener personas de su propia fuerza detenidas en sus dependencias. Entonces proponemos establecer esa prohibición, que es ni más ni menos que prohibir el trato privilegiado. También se les prohíbe el traslado a las Fuerzas Armadas para las personas sometidas a proceso, recogiendo una regla que está precisamente en las reglas de Mandela. Y finalmente, respecto de la prisión domiciliaria, que es un instituto que viene creciendo de modo notable, más del 60% de las personas sometidas a detención cautelar o cumpliendo sentencia definitiva en los procesos de lesa humanidad tiene el beneficio de la prisión domiciliaria. Lo que proponemos es establecer la obligatoriedad a los jueces de imponer su control por medio del monitoreo electrónico, porque muchos tribunales aún no utilizan esa herramienta. El tercer capítulo, y voy a interrumpir, quiero agradecer la presencia del señor juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slocard, que también nos acaba de honrar con su presencia. El tercer capítulo se refiere al Archivo Nacional de la Memoria. Como decía en la introducción, el Archivo Nacional de la Memoria fue creado en el año 2003 a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Como todos sabemos, los decretos pueden ser derogados por una norma de igual jerarquía. Un decreto pueden ser modificados o enmendados. Una cuestión tan importante como el Archivo Nacional de la Memoria nos parece que merece una protección jurídica mayor, elevando su respaldo justamente a través de una ley que recoja el funcionamiento de estos años, mejore su regulación a través de estos 15 años de experiencia valiosa. Para ello también proponemos la designación de sus autoridades a través de un concurso público y el funcionamiento de un consejo asesor de organismos de derechos humanos, siguiendo los estándares que se fijan en los principios de París de Naciones Unidas para las instituciones de derechos humanos. Además, nos parece fundamental ampliar las funciones del Archivo Nacional de la Memoria, facilitando la recopilación de la información que vienen produciendo los tribunales en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad. El archivo, como fue creado justamente en el año 2003, tiene su fuerte en la recopilación de información que obraba en distintas dependencias del Poder Ejecutivo, lo más destacado obviamente el archivo de la CONADEP, que el Archivo Nacional de la Memoria absorbió. Sin embargo, advertimos que muchos tribunales son reticentes a enviar al Archivo Nacional de la Memoria copias de las actuaciones que van produciendo ahora o de los mismos videos de los juicios, y esto dificulta el acceso de investigadores, periodistas y público en general. Y de manera equivalente, respecto del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, también proponemos su respaldo, su creación a través de la ley y la designación de sus autoridades por un concurso público. El cuarto capítulo tiene que ver con un tema central para la transmisión de la memoria, para el futuro de nuestra sociedad, que es la educación, el Programa Nacional de Educación y Memoria, la educación para la memoria. Desde el año 2005 funciona en el Ministerio de Educación de la Nación el Programa Nacional de Educación y Memoria, realizando un trabajo muy destacado con estudiantes de todos los niveles educativos, produciendo materiales y capacitación docente. Ese programa fue respaldado por una resolución del Consejo Federal de Educación del año 2015. Sin embargo, también insistimos, creemos que merece un reconocimiento mayor, merece ser fortalecido, merece ser dotado de recursos, y por eso proponemos que esta ley también reconozca ese programa y lo respalde, digamos, se establezca su creación por ley, se reconozca explícitamente el derecho de los y las estudiantes de todos los niveles educativos a recibir
formación sobre nuestro pasado reciente y del mismo modo el derecho de las y los docentes a recibir capacitación continua. Esto obviamente que se apoya sobre los artículos que ya refieren a este tema en la Ley de Educación Nacional y en las propias resoluciones del Consejo Federal de Educación, solo que aquí se busca darle justamente mayor especificidad. También proponemos que este programa esté dirigido por una persona elegida por concurso y que sea supervisado por un Consejo Asesor de Organismos de Derechos Humanos, una vez más siguiendo los lineamientos de los principios de París, y explícitamente promover la visita a los sitios de memoria y a los juicios o el trabajo con efemérides del pasado reciente según la edad de quienes son sus destinatarios. El quinto capítulo trata sobre la difusión de la memoria, la verdad y la justicia, y especialmente del derecho a la identidad. Para Abuelas de Plaza de Mayo en particular es imprescindible contar con espacios de divulgación de su búsqueda, de su lucha en los medios de comunicación. Hoy esos espacios son cedidos en aplicación de un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y también a través de una decisión discrecional de las autoridades de turno que definen si conceden o no ese espacio. Nos parece que una cuestión tan importante tiene que tener una regulación que no esté sujeta justamente a la discrecionalidad de la autoridad de turno, sino que el Congreso reconozca como de interés público esas campañas y de un piso de difusión para cada una de ellas y facilitar así la localización de los más de 300 nietos que aún las abuelas y quienes la acompañamos estamos buscando. El capítulo sexto trata sobre justamente el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Este lugar, como sabemos hoy, fue adjudicado a una reserva ambiental el año pasado con un decreto del presidente de la Nación. Este decreto establece que los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención van a ser preservados. Sin embargo, el día de hoy, ni la cárcel de Campo de Mayo, como ya mencioné, ni el Hospital Militar de Campo de Mayo, el lugar donde también ocurrieron decenas de partos clandestinos, ni el lugar donde funcionó el mayor centro clandestino ubicado ahí, el Campito, están siendo justamente preservados, no son lugares que puedan visitarse con una experiencia, digamos, ni siquiera similar a lo que podemos ver en otros lugares, como quizás el más conocido es el de la Exesma, pero también la Comisaría Quinta en La Plata, La Perla en Córdoba, otros puntos del país. Lo que proponemos es extender ese tipo de experiencias y establecer en los lugares que funcionaron como centros clandestinos dentro de Campo de Mayo un sitio de memoria, siguiendo esos lineamientos, es decir, con intervención de los organismos de derechos humanos y también, por supuesto, con autoridades de la Nación y en este caso, obviamente, de la provincia, por encontrarse en la zona de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que es jurisdicción federal Campo de Mayo, como bien sabemos. Más que nada también con la idea de que desarrollen actividades con las escuelas y organizaciones de la zona. El capítulo séptimo se refiere al acceso a la magistratura. En el año 2015, finalmente concretándose en el 2016, se incorporaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2 magistrados nuevos y así vimos, en poco tiempo después vimos el gran impacto que tuvo eso para el proceso de memoria, verdad y justicia, en especial con el fallo que todos conocemos como del 2 por 1. Obviamente que modificar el sistema de designación de jueces de la Corte Suprema excede a una ley y es un asunto de materia constitucional. Pero nosotros advertimos que ese mismo perfil de nombramiento se reproduce en las instancias inferiores del Poder Judicial y que, llegan magistrados que por ahí no han tenido práctica o experiencia en estos 15 años de juicios de lesa humanidad y no conocemos cuáles son sus criterios sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Lo que proponemos es que dentro del proceso de selección y designación de esos funcionarios, puntualmente jueces y fiscales, sean instados a expresar su posición sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, para que la sociedad sepa cuál es su perfil, su compromiso con los derechos humanos, y eventualmente pueda ejercer las impugnaciones del caso ante el Ministerio de Justicia de la Nación y ante el Senado de la Nación en el proceso de designación. Esto se podría instrumentar con una sencilla modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación. Obviamente que las opiniones no impedirían el acceso al cargo, sino que simplemente harían público y transparente cada una de esas posiciones y facilitarían el debate público y las eventuales impugnaciones o adhesiones. El octavo capítulo se refiere a buscar prevenir el crecimiento del negacionismo a través de instituciones públicas. En vez de promover la creación de un instituto específico, pensamos que bien puede ampliarse las facultades del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que en su objeto hace referencia a los crímenes de lesa humanidad, al Holocausto, a distintas experiencias de genocidio, y nos parece que es el lugar indicado también para prevenir el negacionismo. Entonces proponemos ampliar su objeto y que continúe trabajando con sus mismos lineamientos, es decir, sin facultades sancionatorias, sobre también la temática del negacionismo. Finalmente, el último capítulo trata de las normas penales, vinculado con lo que me venía refiriendo. La Ley de Actos Discriminatorios, la Ley 23.592, justamente establece una penalidad agravada para quienes cometen delitos en el marco de o con expresiones discriminatorias, racistas y demás. Es decir, que lo que se penaliza es la conducta delictiva y se establece un agravante por esas expresiones, no la mera expresión. Proponemos extender ese criterio justamente para los delitos que son cometidos con el objeto de minimizar, justificar o negar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Y del mismo modo, proponemos dar un plus de protección mayor a los sitios de memoria del terrorismo de Estado, materia sobre la cual este Congreso sancionó una ley específica en el año 2011, estableciendo precisamente una penalidad agravada a través de una reforma en el Código Penal, en el artículo 184, para los delitos de daño cometidos en los sitios de memoria. Básicamente estos son los lineamientos, las propuestas. Insisto que nuestra vocación es abrir el debate, discutir estos temas en el Congreso, con las organizaciones de derechos humanos, con los jueces, con los fiscales, con las autoridades, con quienes quieran comprometerse justamente con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Voy a ceder la palabra a los diputados para que, como decía al principio,